Hola, nuevamente les habla su hermano en Cristo y amigo Miguel Ángel García. Y le damos las gracias por continuar con nosotros viendo esta serie de segmentos en donde estamos hablando precisamente en cuanto a la gravedad del pecado. Y a través de este estudio nos hemos podido dar cuenta de cosas muy interesantes, muy importantes respecto al pecado, ¿no? O respecto a la gravedad de lo que es realmente el pecado. Hemos visto o hemos estudiado el mal concepto que la gente tiene en cuanto al pecado. Hemos visto también que el pecado no se hereda, como algunas personas piensan de que el pecado se hereda. Y hemos visto nosotros, mediante la palabra de nuestro Dios, que el pecado no se hereda, sino que es una desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 y que solamente lo involucra con aquel que desobedece con nuestro Dios, ¿no? Lo veíamos precisamente en Romanos capítulo 2, perdón, versículo 6, en donde dice la escritura, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Démonos cuenta entonces de que cada uno va a ser juzgado por nuestro Dios por sus propias obras, por sus propios hechos, y no por las obras o hechos que haya hecho otra persona. Ni tampoco nosotros vamos a ser juzgados por los hechos de otras personas, ni ellos por nuestros hechos. Cada quien le dará cuenta a nuestro Dios de lo que hizo en esta vida, sea bueno, sea malo, ¿ok? Como también el libro de Eclesiastés lo dice en el capítulo 12, ¿no? Los últimos versículos. Entonces, hemos visto también que lo que es realmente el pecado es una transgresión a la ley de nuestro Dios, una desobediencia a nuestro Dios, y también lo grave que es el pecado, lo cual consiste precisamente en que el pecado nos convierte en esclavos. El pecado también nos causa una muerte espiritual, que es la separación de Dios con el hombre, es decir, el pecado nos separa de nuestro Dios. Decíamos, el pecado nos esclaviza, nos hace esclavos, el pecado nos separa de Dios, que es la muerte espiritual, y también el pecado nos convierte en enemigos de Dios, como lo miramos precisamente en Romanos capítulo 5, del versículo 8 al 9, ¿no? Porque el apóstol Pablo decía, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo está planteando cómo era la condición pasada de los hermanos en Cristo en Roma, que en su tiempo pasado ellos habían sido enemigos de nuestro Dios por sus propias obras, por sus propios hechos, ¿no? Entonces, estamos planteando estos otros tres puntos que hacen solemne el pecado, que nos esclaviza, en Juan capítulo 8, versículo 31-34, nos causa la muerte espiritual. Recuerda lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, que se refiere a la muerte espiritual, que es la separación de Dios con el hombre, y también nos convierte en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos practicando el pecado, estamos transgrediendo violentamente la ley de nuestro Dios. Y eso por ende nos pone en enemistad con nuestro Dios. Son cosas obviamente que nos perjudican muy seriamente, no solamente en esta vida, sino que también en la venidera, en la eternidad. Veíamos entonces que el destino para todos aquellos que mueren en esa circunstancia, en esa situación espiritual, va a vivir eternamente, ¿cierto? Pero lejos de Dios. Acuérdese lo que leíamos precisamente en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Segunda de Tesalónicas, capítulo 1, versículo 5 en adelante, en donde precisamente nos hablaba con respecto a lo que es el juicio que Dios, fíjese muy bien, que Dios nos anticipa con mucho tiempo cómo va a ser el juicio de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste
el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces démonos cuenta realmente lo grave que es esto, lo sumamente grave que es, de que el pecado no solamente nos puede convertir en un esclavo, no solamente nos separa en esta vida de Dios, nos causa una muerte espiritual, no solamente nos convierte en enemigos de Dios, sino que peor aún, nos puede condenar por toda una eternidad. Si usted decide vivir separado de Dios por su elección al pecado en esta vida, pues así lo estará por toda una eternidad. El Señor lo está diciendo en llama de fuego, para dar retribución, es decir, un castigo merecido y justo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se da cuenta entonces lo grave que es el pecado? Usted ya no puede pensar que el pecado es algo simple, es algo sencillo, que es algo natural, que es algo que no trae nada consecuente, que no nos perjudica. Sí, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y este es el propósito por el cual nuestro Dios nos ha dejado su palabra escrita, para que conozcamos respecto a estas cosas y que hagamos lo que nos es más conveniente para usted y para mí. Y es por eso que ahora vamos a hablar cómo es que podemos limpiar nuestra alma de todo pecado. Y le suplico, le ruego por favor que esté preparado con su Biblia en mano para que usted vaya a las citas que estamos señalando, para que verifique por usted mismo lo que Dios está diciendo en su palabra y no lo que está diciendo este siervo. Usted debe de basar su fe en lo que dice nuestro Dios en su palabra y no en lo que yo pienso, yo creo, yo opino. Eso queda fuera, eso no importa. Aquí lo que importa y lo que vale es lo que piensa Dios, lo que dice Dios y lo que quiere Dios. Así que le animo a que vaya conmigo, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 17 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo del 17 en adelante. Y note lo importante que dice el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga, óigalo bien, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, en quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo, óigalo bien, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el amor fraternal, mediante el Espíritu, perdón, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Lo que el apóstol Pedro está resaltando aquí, hermanos, es de que estos hermanos que se encontraban en la diáspora, es decir, en diversas partes del mundo, sobre todo ya en Asia Menor, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, ¿cuál era la otra regiones? Ponto, en Galacia, les decía algo muy importante, que ellos habían alcanzado la purificación de sus pecados. Y cuando hablamos de la purificación, estamos hablando de algo de limpieza. Es algo que está ajeno a cualquier cosa que corrompe, que contamina, libre de toda contaminación. Eso es lo que implica purificación, habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no solamente por creer. Bueno, eso es lo que vamos a ver precisamente, de que muchas personas hoy en día desean alcanzar la purificación de sus pecados mediante el ritualismo de Moisés, o mediante costumbres, o mediante tradiciones de los hombres, mediante la sangre de otros mártires,
que no tiene nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o mediante sus propios sacrificios que intentan alcanzar así el perdón de sus pecados de parte de nuestro Dios, pero mediante sus propios esfuerzos, mediante sus propios sacrificios y no tomando en cuenta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Como vemos aquí, hermanos, que la purificación que ellos alcanzaron fue mediante la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces démonos cuenta que si usted es uno de los que pretenden alcanzar la purificación de su alma mediante sacrificios propios, mediante tradiciones o costumbres, no lo va a obtener, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ese no es la forma, ese no es el método. Otros hermanos piensan que pueden alcanzar la purificación de sus pecados mediante la oración del pecador solamente. Para muchas personas le dicen, levanta las manos y oye esta oración del pecador y tú confía en Dios plenamente, cree en Dios plenamente y mediante esta oración Dios te va a perdonar tus pecados, va a purificar tus pecados. Tú solamente cree que Jesucristo es el Señor y serás salvo tú y tu casa y Dios perdonará todos tus pecados. Eso es lo que dice realmente la Escritura. Algunos se basan precisamente en lo que pasó con el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Allá en Hechos en el capítulo 16. Si vamos a la cita, por favor, porque el tiempo se nos va rápido. Tal vez, hermanos, este segmento esté en dos pequeños segmentos, ¿no? Este segmento lo vamos a dividir tal vez en 15 minutos cada uno, porque no podemos vivir mucho tiempo o muchos minutos en el Facebook. En Hechos capítulo 16 decíamos, versículo 29, en la historia del carcelero de Filipos, es donde muchas personas se basan para decir que uno puede alcanzar la purificación de sus pecados solamente creyendo, ¿no? Es decir, que la salvación se puede obtener solamente por fe. ¿Okay? Pero mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 16, versículos del 29 en adelante. Entonces él, pidiendo luz, es el carcelero de Filipos, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas personas llegan ahí solamente, ya ves, solamente que tienen que creer. Aunque acuérdense que la palabra creer, hermanos, que en el griego también es pisteos, significa fiel. Es decir, que esta persona podía alcanzar la salvación a Dios si era fiel a Dios, si no solamente creía en Dios. Aunque así principia la fe, creyendo en nuestro Dios, pero después en obedecer a nuestro Dios y ser fiel a nuestro Dios. Mire, dice entonces la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. ¿Cómo viene la fe, mis hermanos, mis hermanas? Mi amigo, mi amiga, ¿cómo viene la fe? Es decir, ¿cómo aprende uno a confiar en Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, para que estas personas, para que el carcelero de Filipos pudiera alcanzar la salvación y también su familia, ellos tenían primero que creer en las palabras del Señor. Y para que ellos pudieran creer en las palabras del Señor, tuvieron que haber oído primeramente el mensaje del Señor. Y es por eso que el versículo 32 en adelante dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que están en su casa. Y él dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, no lo pospuso, no lo postergó, no lo dejó para otro tiempo. Dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se da cuenta entonces de que esta persona para poder creer en el Señor tuvo que oír la palabra de nuestro Dios, tuvo que creerla y después tuvo que obedecerla a la palabra de nuestro Dios? El hecho de creer solamente no salva, no salva. No, entonces démonos cuenta que, bueno, algunos otros también dicen, basándose en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y le dicen, ya ves, el justo por la fe vivirá solamente. Sí, sí,
Sí, dice así, pero dice el justo, ¿ok? Aquel que ha alcanzado su justificación, aquel que ha alcanzado su purificación de sus pecados. Y esa se obtiene solamente obedeciendo a la verdad. ¿A cuál verdad dirá usted? ¿A cuál verdad? Pues hay muchas verdades. No, la única verdad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que dice, o le hago recordar lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en donde el apóstol Pablo precisamente les habla a los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso: vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo, que es las arras de vuestra herencia. ¿La cual verdad? Dice el apóstol Pablo, el evangelio de vuestra salvación. Y solamente hay un evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer aquí un breve corte porque ya nos pasamos de 15 minutos, pero vamos a continuar ahorita con el siguiente segmento. ¿Ok? Así que le animamos a que continúe con nosotros. Muchas gracias.